Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de EcoChats. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos una invitada espectacular. Su nombre es Sarita Oramas. ¿Cómo estás, Sarita? Ay, muy bien, Muchas muy gracias por bien. venir. Estamos Gracias. súper emocionados de escuchar tu historia. Cuéntanos quién es Sarita Oramas. Bueno, mi nombre es Sara Oramas, tengo 18 años, soy de Honduras y pues llegué a Estados Unidos hace poco y estoy muy feliz de estar aquí en EcoChat contando un poco de mi historia. Saris, cuéntame dónde, me dices que eres de Honduras. Sí, Cuéntame cómo fue tu niñez en Honduras. Cuéntame cómo fue tu niñez. yo viví en Honduras desde que nací hasta mis 9 años. Sí. Bueno, mi niñez la verdad fue un poco dura. Este, vivía con mi mamá biológica. Vivía en una casa que no era segura. Era al lado de la carretera, hecha de nylons, de palos. ¿Cómo era tu casa, Sari? Cuéntame cómo era tu casa. Tú dices que era de palos, ¿cómo era el techo? Cuéntame descríbeme tu casa. Bueno, mi casa estaba construida de nylons. Habían unos palitos. Sí, Estaba puesta de como palos. de madera. Sí, ajá. Y pues entraba todo el agua cuando llovía y después poco a poco íbamos poniendo zinc Sí. y que eso nos ayudó un poquito. Yo recuerdo que no estudiaba, yo no iba al colegio, pero lo que pasaba haciendo era para poder, no sé, comer, algo así, yo iba a cortar café, entonces, me iba con otras amigas y la familia de sus amigas a cortar café. Me levantaba todas las mañanas muy temprano para irnos en un carro. Siempre nos pagaban los sábados, Sí. recuerdo. Entonces siempre cuando los sábados nos pagaban, yo llevaba ya comida a la casa para que pudiéramos comer. Entonces, ¿qué pasó a los 9 años, Sari? Cuéntanos. Mi mamá se iba a vender tortillas y nos dejaba solas en la casa, a mi hermana y a mí. Entonces, en una de esas mi hermano mayor llegó y pues él intentó abusar de mí. Me tiró a la cama, entonces estaba intentándome quitar la ropa y todo eso, pero no logró hacerme nada porque en ese momento iba pasando una persona en la calle. Esa persona escuchó porque yo logré a gritar un poco. Entonces escuchó y esa persona entró porque iba en una bicicleta, entró y tocó la puerta y entonces me soltó de un solo y yo agarré a mi hermana de su mano y salí corriendo de ahí. Te fuiste de la casa. Sí, me fui de la casa a un lugar cerca de ahí que se llamaba La Invasión, que era donde otras niñas viven ahí cerca, entonces aproveché y me fui a donde mis amigas. Cuando llegó tu mamá, ¿le contaste? Bueno, cuando llegó mi mami yo no le quería contar porque sentía como miedo Sí. y entonces no le dije nada. ¿Cómo te sentías tú? Pues la verdad me sentía triste porque yo decía en mi mente que porque a mí me tenía que pasar eso, si era su hermana. Ese es un momento donde el Señor te trae unos nuevos papás. Sí. Pero antes pasa algo, antes de que vengan tus nuevos papás pasa algo, una persona llega a tu casa. Ay, no. Entonces, ¿qué estabas haciendo ese día? Cuéntame ese día. Creo que ese fue el mejor día de mi vida porque siento que esa persona que Dios puso en mi vida fue como un ángel, la verdad. Bueno, había llegado un grupo misionero a Honduras, entonces, llegaron al lugar ese de la invasión y llegó un pastor, ahí andaba un pastor en ese grupo, se llama Daniel, Pastor Daniel. Daniel Sí, Arbolades. sí. ¿Qué era la invasión? La invasión era como un lugar donde todas
donde muchas personas que no tenían dónde vivir iban a hacer sus casitas a ese lugar. Oh. Todas las casitas estaban como pegadas. Yo vi que entraron muchos carros, entonces le dije a mi mamá, voy a llevar mi hermana se llama Leticia, entonces le dije, voy a llevar a Leticia a ver qué nos regalan. Entonces me fui, estaban regalando juguetes para los niños que necesitaban, ahí estaban. Sí. Entonces yo me fui y llegué ahí y luego el pastor Daniel, mi hermana le dio el dolor de estómago, el pastor Daniel tomó en sus brazos a mi hermana, preguntó que si la niña andaba sola, que con quién andaba, luego me llamaron a mí y yo fui. El pastor Daniel dijo que me iba a llevar a comprar comida. Entonces me llevó, pero antes de eso él dijo a comprar medicina para mi hermana. Qué lindo. Sí, entonces nos fuimos y bueno, él nos hizo una gran ayuda en ese momento. Luego el pastor Daniel me dice que va a mandar a una persona otra vez, pero que esa vez va a ser para que ella no siga viviendo ahí, Wow. donde estaba. Entonces el pastor Daniel se viene para acá, para Estados Unidos. Sí. Y a los 3 meses más o menos, 2 o 3 meses, llegó Josué. Josué. Sí. Josué Cook. El Yeah. pastor Josué Cook. Sí. Yeah, Qué sí. lindo. Él fue y me dijo que alistara mis cositas, la ropa y todo eso. Me subí al carro porque nos sacaron de ese lugar a mi hermana y a mi mamá y a mí. Sí. Y nos llevaron para otro lugar de ahí mismo de San Pedro, pero ya en una casa segura. Nos regalaron camas para que pudiéramos dormir ahí, una estufa donde podíamos cocinar y todo eso. Después, al poco tiempo, otra vez volvió a llegar el pastor Daniel con otro grupo de misioneros. Qué tremendo. Pero en esta vez iba mi mamá. Desde ese momento ella sintió una conexión conmigo y siento que yo también la sentí con ella. Y solo quería estar con ella. Ella me decía que cuáles eran mis sueños. Me acuerdo que yo le dije que mi sueño era ir a Estados Unidos, era venir acá a Estados Unidos. Wow. Como mi nombre era Shirley, entonces ella me decía, Shirley, tú quisieras que nosotros fuéramos tus padres, tener unos nuevos padres. Entonces yo le dije, me encantaría, la verdad, estaba esperando que este momento llegara. Wow. Y cuando eso pasó, yo ya desde ahí quería decirle a mamá. Cuéntame cómo fue el desprendimiento con Leticia. La verdad que fue... Yo siempre estaba con ella, siempre era yo la que le estaba dando que comer, la que buscaba la manera de cómo cuidarla, de bañarla. Y cuando ella cuando yo me tuve que separar de ella, la verdad que fue bien duro para mí, porque yo tenía en mente como en no volverla a ver, pero sé que algún día la voy a volver a ver porque ella, incluso mis papás también la sacaron del lugar porque corría peligro con mi mamá verdadera. Sí. Entonces la sacaron del lugar donde ella estaba y la llevaron a otro proyecto, pero ese proyecto queda en San Pedro. Sí. Entonces está ahí. Sí, está mi hermana. Y está muy bien, está estudiando y estoy muy feliz por ella. ¿Y tú hablas todavía con ella? No he hablado todavía con ella, no. Wow, qué tremendo. ¿Cuántos años tiene ahorita? Tiene 13, 12 o 13. Ya está grandecita también. Sí. Qué tremendo, pero qué bendición que ahorita ya ella está estudiando, ya
el futuro es diferente. Y Ay, ella también sí. iba a la iglesia contigo. Sí, Ay, qué siempre me lindo. la llevaba. Qué lindo. Vamos, le decía yo, y ella iba atrás de mí. Wow, qué tremendo, Saris, qué tremendo. Qué historia tan espectacular. ¿Qué pasa cuando tú llegas a los Estados Unidos? Bueno. ¿Cómo fue ese entrar a los Estados Unidos? ¿Cómo Bueno. fue ese sentimiento? ¿Cómo te sentiste? Ay, no. Bueno, cuando fui a la embajada y me dieron el pasaporte y la visa y todo eso, ay, no me sentí tan feliz. Lloramos de alegría con mi mamá, le contamos la noticia a mi papá, muy feliz todos. Ya a los días ya comenzamos a salir, a alistar maletas, a salir ya, y fui por última vez a despedirme de mis amigas a los hogares de nuevo. Luego nos fuimos al aeropuerto. Ay, no, estaba muy nerviosa porque cuando por primera vez yo me iba a subir a un avión. Entonces mi idea siempre había sido, no sé, como eso de subirme a un avión que uno siente muchas cosas, Sí, nervios sí, y todo sí, eso. los nervios. Sí, entonces cuando me subí fue muy bonito porque yo ya decía, por fin, ahora sí que en realidad voy a estar con ellos. Qué lindo. Sí, y ay no, fue muy bonito. Qué lindo. Entonces llegaste acá, ya tú venías preparada. Cuando tú entraste al colegio allá en Honduras, cuando comenzaste, eso fue tu primera vez en el colegio, o sea que tuviste que aprender a escribir. Sí. Todo era nuevo ¿cuánto? ¿Tenías como 10 añitos? ¿9 añitos? 11. 11 años cuando ya entraste al colegio en forma. Bueno, primero recuerdo que cuando estaba en Honduras, pues obviamente en el lugar ese de San Pedro, ahí solo estaba en primer grado. Wow. Pero cuando llegué a la casa de Blancanieves, de un solo me pusieron a quinto grado. Wow. Entonces yo me acuerdo que fue bien difícil para mí esos momentos porque no sabía ni siquiera escribir, ni leer, ni lo que estaba haciendo, pero poco a poco fui aprendiendo. Saliste adelante. Sí. De la mano del Señor. Ay, qué lindo. Qué linda historia. Saris, ¿qué palabra te ha sostenido? ¿Cuál es tu roca? ¿Qué palabra te hace eco en tu corazón? Y es una roca, es una base firme por la que tú siempre te levantas con esa palabra y sigues adelante, luchando, aprendiendo, siguiendo adelante de la mano del Señor. ¿Cuál es la palabra? Mi versículo favorito es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses. Filipenses 3. 4:13. 4:13. Sí. No, me encanta. Sí, porque solamente con él podemos hacer sí, las cosas. Él es el que nos da las fuerzas cada día para poder seguir adelante. Así es. ¿Cómo vas ahorita en el colegio? Cuéntanos de esa vida en el colegio, cómo llegaste. Yo me imagino que cuando tú entras al colegio, ese colegio tan grande. Ay, sí. Bien. Al principio fue, sí, así también difícil porque no conocía a nadie, todo el mundo hablando inglés. Sí. Y nos dan un sketch, sí. Una hoja donde ahí podemos ver las clases. Sí, ajá. Y era como, ¿dónde queda mi clase? ¿Y cuál es esto? Los números de las clases y todo. Pero ahora ya. Ya estás hecho una dura. Y estoy en 9º grado. En 9º grado. Ahorita, dentro de 2 semanas, termino 9º grado y en agosto vuelvo a entrar, pero a 10. Y con unas super notas, están espectaculares. Te felicito, Sari. Sigue así. Me encanta cómo toda esa historia tan impresionante, cómo el Señor te ha guardado, te ha llevado y ahorita estás... gracias al Señor estás aprovechando esta gran oportunidad que tienes de estudiar, de salir adelante y de florecer y de brillar para Jesús.
Amén. Qué lindo, qué lindo. Saris, ¿qué, ¿qué tú le dirías a una persona? Hay una paz especial en tu corazón y uno puede sentirla, hay una paz. Eres una niña, a pesar de todas las cosas que tú viviste antes de encontrar unos nuevos papás, hay una alegría que te caracteriza, una paz, un gozo en tu corazón. ¿Qué tú le podrías decir a una persona que está escuchando en ese momento el programa y dice, yo quiero saber qué es lo que hay en el corazón de Sara, qué es lo que la hace sentirse así siempre en paz, en armonía, gozosa, feliz en todo momento, a pesar de cualquier situación? Ujú. Porque yo recuerdo perfectamente cuando nosotros tenemos la grabación de cuando tú llegó Pastor Daniel por primera vez y tú mostrabas su casa con una alegría y a pesar de que estabas en peligro de abuso Sí. por tu hermano mayor, ese gozo seguía, esa niña alegre, esa niña que agradecida todo el tiempo. ¿Qué tú le dirías a una persona que diga, yo quiero eso que tiene Sara? ¿Qué tú le dirías? Pues yo primero que todo le diría que buscaran de Dios, que sabiendo que si tienes a Dios en el corazón, lo tendrás todo. Amén. Que siempre busquen ese encuentro con Él, porque la verdad que cuando uno tiene a Jesús en la vida, prácticamente tiene todo, o sea, todo. Cuando digo todo, es todo. Amén. Y siento que esa es la paz que yo tengo, el poder creer y confiar en Dios, tener fe también. Gracias, Sari. Sari, dime una persona, o si quieres, tienes más, Okay. que en tu vida han hecho la diferencia, que tú dices, y que han modelado el carácter de Cristo, que te han hecho un ejemplo, han sido un ejemplo para ti. ¿Qué personas se te vienen a la mente en ese momento? Bueno, primero tengo varias, ¿verdad? Siento que mis papás, pues no solo porque sean mis papás, sino porque esas personas siempre han estado ahí para Sí. mí, siempre han estado pendientes de mí y ellos son los que me han impulsado a seguir adelante cada día. Me dicen que puedo cumplir mis sueños Así es. y que todo lo puedo si me es. lo propongo hacer. Entonces ellos siempre me han estado dando ese empujón a mí para que yo pueda seguir con mi vida. Qué lindo. ¿Qué otra Sí. persona? Y esa otra persona es que mi tía Sonia, de los hogares, Ah, ella también siempre me estuvo aconsejando y siempre me ayudaba, hablaba conmigo y de ella aprendí muchas cosas. wow. ¿Qué en ese momento te acuerdas, cuando tú piensas en tus papás, en Julio y Sol, ¿qué te ha modelado de ellos que tú dices, yo quiero ser así cuando sea grande? Esas personas que nunca se rinden y que siempre están dispuestos a ayudar a los demás. Qué lindo. Y que sea como sea, ellos siguen adelante. Y de verdad que los admiro muchísimo. Yo ahorita soy grande, pero cuando sea más grande quiero ser como ellos. O sea, más grande. Qué lindo, Sí. qué lindo. ¿Y qué te modeló Sonia? Pues ¿Qué cosas que tú digas, yo quiero eso que ella tiene? esa persona que también, que siempre está ayudando a los demás, siempre es independiente y que siempre está ahí para escuchar, para dar consejos. ¿Cuál es su mayor anhelo en este momento? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón? Poder ayudar a los que necesitan. Qué lindo.
tienes algo en ese momento en tu corazón que tú quieras compartir con la audiencia que está escuchando tu historia. Si una persona en ese momento está esperando por un papá y una mamá, están en el momento de espera, como lo tuviste tú en varios años, ¿tú qué le dirías a una persona que está en esa espera? Que tengan fe, que en cualquier momento esa espera que están haciendo puede llegar, que no se queden estancados en el mismo lugar, sino que den pasos hacia el frente y que si es algo que están esperando, que en cualquier momento puede llegar, porque los sueños sí se cumplen, en realidad, los sueños sí se cumplen. Y que con la ayuda de Dios todo lo pueden lograr. Amén, así es, así es. Saris, muchas gracias por tu tiempo y estoy ansiosa de ver todo lo que el Señor va a hacer en tu vida. Eres una niña muy juiciosa, eres una niña que admiramos mucho y yo sé que el Señor va a hacer cosas poderosas a través del trabajo de tus manos, a través de todo lo que está pasando ahorita. Te estás preparando en el colegio. ¿Qué quieres estudiar? Cuando seas grande, no, porque ya eso viene pronto, ya estás grande, ya sé. ¿Qué tienes en el corazón para estudiar en la universidad? Pues quiero ser veterinaria, porque me gustan mucho los animales. Qué lindo. Todo eso. Ay, son tan lindos. Sí. Sí, quiero estudiar. Vas a ser una doctora de animales. Doctora de animales. Qué lindo, hermosos. Bueno, ahí tenemos, ya entonces tengo la doctora para mi Lucas. Sí, cuando quiera yo soy para Lorenzo. Lorenzo es el hermanito menor de 4 patas de Saris. Mi hermanito peludo. El hermanito peludo. Bueno, Saris, te agradezco mucho por todo ese tiempo. Gracias por compartir, gracias por ser valiente y compartir esos momentos bonitos y esos momentos no tan bonitos. Yo te doy gracias y bueno, ahora le damos oye, algo que quieras, algo que quieras. No, Berito, pues darle las gracias también a usted por permitirme este momento tan especial de poder estar compartiendo. Y la verdad que son momentos lindos porque yo puedo desahogarme de todo lo que siento. Y poder contar mi historia y que todos los demás, tanto como personas adultas, jóvenes, puedan ver este video y puedan llevarlo a otros lugares para que vean que no sé, que Dios existe y que sí se puede cumplir. Sí, que Dios es un Dios de promesas. Sí, Dios es un Dios de promesas y Él lo que promete lo cumple. Así es, amén. Él lo que promete lo cumple en su tiempo. En su tiempo, pero lo cumple. Bueno, Saris, muchas gracias. Gracias por todas esas palabras que nos compartiste. Gracias es un honor tenerte aquí. Es un honor tenerte aquí. Eres un testimonio vivo de lo que es unas personas llenas de fe, que son unas personas llenas de fe, unas personas que creyeron y tú eres una respuesta a la promesa que el Señor les dio. Y ahora eres su hija, hermosa, y ellos están, mejor dicho, en las nubes con su princesa, Sara. Bueno, entonces ahora damos por terminado este programa y bueno, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes y recuerden que ustedes pueden ver este programa en nuestras plataformas de YouTube, de Spotify, de iTunes, de Google Podcast y les pedimos que comenten, comparten, denle me gusta y háganle clic a la campana de notificaciones para que estén al día con todas nuestras publicaciones. Nos vemos en la próxima y compartan este programa. Nos vemos. Chao. Chao.